El autor y editor de esta obra es el Reverendo Moon, fundador de la así llamada Iglesia de la Unificación, a la cual, por cierto, pertenece también el actual secretario de la ONU, Ban Ki-moon. El Reverendo Moon, quien trabaja para los Illuminati, juega un importante papel en el plan que ellos tienen para la unificación de todas las religiones, y por ello es que él trabaja dentro de la ONU para tal fin. Habiendo sido agente de la CIA en Corea, actualmente Moon es un personaje que maneja miles de millones de dólares en inversiones en todo el mundo. Es dueño del importante diario The Washington Times, aparte de otras importantes e influyentes publicaciones en todo el mundo. Ha financiado las campañas políticas de la familia Bush y mantiene estrechas relaciones de negocios con ellos, incluso el tráfico de heroína a nivel mundial, sobre todo lo que proviene de Afganistán, un país que desde que fue ocupado militarmente por decisión de los Bush, ha aumentado 3 veces la producción de dicha droga. The Reverend Moon. His stated aim is world domination. Moon y su esposa regularmente llevan a cabo ceremonias de casamientos colectivos, donde casan en masa a miles de sus adeptos y quizá por ello es que increíble y jactanciosamente se han autonombrado a sí mismos los padres de la humanidad. Con sus miles de millones, Moon ha podido comprar a muchos famosos televangelistas y líderes protestantes, con el fin que les sirvan en sus planes de unificación religiosa, como el reverendo Jerry Falwell, Kenneth Copeland, el reverendo Schuller, Tim LaHaye y su esposa, y Ralph Reed, líder de la Coalición Cristiana, un organismo político de derecha cuyo voto llevó a Bush al poder y que aquí la editorial masónica Time jactanciosamente llama a Reed nada menos que la mano derecha de Dios. Aparte de autonombrarse padre de la humanidad, el reverendo Moon, llegando al colmo de la blasfemia, afirma que Jesús falló en su misión, la cual él ahora completará, y, a manera de inicio, organizó en Washington, D.C., una ceremonia en el Capitolio donde se coronó como Mesías y Salvador del mundo. A ella asistieron numerosos políticos de los Estados Unidos, así como también líderes protestantes, musulmanes y rabinos con todo y su chofar. En el proceso de implementación del nuevo orden mundial, la unificación de Europa representa un eslabón fundamental en el plan de los Illuminati de prepararle un escenario propicio al anticristo, esto es, un gobierno mundial totalitario con un solo líder a la cabeza. Y es que la Comunidad Económica Europea no viene a ser sino el antiguo imperio romano resucitado, del cual finalmente saldrá el anticristo. En todos los billetes de euros, en el reverso, aparece un mapa del antiguo imperio romano, como puede observarse aquí en este billete de 20 euros. Un indicio de que ciertamente el imperio ha resucitado. En el pasado, hubo algunos líderes que intentaron resucitar al antiguo imperio romano, pero todos finalmente fracasaron. No obstante, el único que sí lo logrará será el anticristo. En realidad, podríamos decir que Europa está ansiosa porque aparezca el anticristo, ya que, por ejemplo, este hombre, Henry Spock, exministro exterior de Bélgica y uno de los fundadores de la Comunidad Económica Europea, abiertamente afirmó lo siguiente: no necesitamos más comités, queremos un hombre de suficiente estatura, que sea un verdadero líder y nos libre de todos nuestros problemas económicos. Sea enviada tal persona, y sea Dios o demonio, lo aceptaremos. Estando así las cosas, vemos pues que la invitación está hecha. Solo es cuestión de tiempo para que aparezca tal líder, el cual nosotros sabemos quién será.
El hecho que la Unión Europea es pues el antiguo imperio romano resucitado de las cenizas, y esto por el espíritu del anticristo, resulta evidente cuando también analizamos esta fotografía. Aquí se está firmando el 29 de octubre del año 2004 la nueva constitución de la Comunidad Económica Europea, en la colina Capitolina en Roma, y bajo la estatua de bronce del Papa Inocencio X. Curiosamente, en la Roma de la antigüedad, la colina Capitolina era el lugar más sagrado y centro de la actividad política, social y religiosa de la vida romana. Allí se encontraba también la estatua gigante de Júpiter Capitolino, el dios principal de los romanos. Otros símbolos de la Comunidad Económica Europea que la delatan en estrecha relación con el anticristo es, por ejemplo, con su moneda de 5 euros y esta estampilla del Parlamento Europeo. En ambas vemos a una mujer sentada sobre un toro. De acuerdo a la mitología griega, esto representa a Zeus, el dios de los dioses, el cual tomó la forma de toro para poder raptar y luego violar a la diosa Europa. Tal simbología, no obstante, nos recuerda a Apocalipsis 17:3, desde donde se nos dice que «Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos». Más adelante, en el versículo 9 y 10 del mismo capítulo, se nos dice también que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y si observamos la estampilla, claramente veremos que bajo la mujer y el toro se encuentran exactamente 7 montes. La simbología de la mujer sentada sobre la bestia, o Europa sentada sobre el toro, se encuentra en todas partes en Europa, en las tarjetas de teléfono como esta, en portadas de revistas, y también en esculturas como esta, la cual se encuentra fuera del edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. Continuando con la interpretación de símbolos que vemos en la unificación de Europa, tenemos aquí 2 torres. A la izquierda aparece un dibujo de la Torre de Babel que data de la Edad Media, y a la derecha vemos el edificio del Parlamento Europeo en Francia. Todos los cristianos sabemos que en el capítulo 11 de Génesis, Nimrod, en abierto desafío a Dios, construyó la Torre de Babel en un intento de unir a toda la humanidad. Esto bajo un solo gobierno con él como cabeza. El proyecto de la torre, no obstante, la Biblia nos dice que quedó inconcluso, pues Dios mismo intervino y confundió las lenguas de los que participaban en la obra para que no pudiesen comunicarse entre sí. Curiosamente, aquí vemos que el edificio o torre del Parlamento Europeo en Francia fue construido a propósito de tal manera que pareciera una obra inconclusa, simbolizando así que ellos planean terminar lo que dejó inconcluso Nimrod, unir a toda la humanidad bajo un solo gobierno, cuyo líder en este caso ahora será el anticristo. Más significativo aún es este póster elaborado por el Parlamento Europeo de Bruselas en Bélgica. Abajo, en el margen derecho dice, Europa, muchas lenguas, una voz. Notemos aquí que no se usó el término en inglés languages, que sería lo apropiado y que se traduce como lenguajes, sino más bien se escribió tongues, que significa lenguas, y el cual es precisamente el término que aparece en Génesis 11, cuando se nos habla de la rebelión de Nimrod. También, a la derecha del dibujo, aparece una grúa moderna, simbolizando así que el proyecto se encuentra todavía en proceso de construcción. La Unión Europea simboliza aquí su abierto desafío a Dios, intentando una vez más la unión de la humanidad. Las estrellas, por su parte, se encuentran curiosamente invertidas con una de las puntas hacia abajo en forma del pentagrama satanista, como se puede apreciar aquí en la portada de la Biblia de los satanistas de Anton LaVey, el Papa Negro. Aquí Anton LaVey aparece con el pentagrama satanista atrás de él. Y en la portada de este disco de un grupo de rock satánico, también vemos al pentagrama con su simbolismo del macho cabrío. Volviendo al póster otra vez, vemos que las estrellas, que no son sino pentagramas disfrazados,
Son 11 en total, con la del centro visiblemente más grande que las demás. Y esto porque esta estrella representa nada menos que al mismo Anticristo. El capítulo 17, versículo 12 del libro del Apocalipsis, al referirse al reinado del Anticristo, nos dice que serán 10 reyes que recibirán autoridad juntamente con la bestia, totalizando así las 11 estrellas. De igual manera, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 24, al referirse al mismo evento, nos dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Podemos pues concluir este tema afirmando que, entonces, sin duda detrás de la unificación de Europa, se encuentra el espíritu del mismo Anticristo. En el plan de los Illuminati para establecer el nuevo orden mundial, controlando a través de la globalización la política, economía y religión del mundo, el factor religión es quizá el más importante para ellos, ya que por medio de la religión se manipula y se ha manipulado a través de toda la historia de la humanidad las mentes de las masas. Y cuando finalmente aparezca en el escenario el Anticristo, obviamente la unificación de las religiones le facilitará sus planes de dominación mundial. Por ello, el así llamado movimiento ecuménico, que pretende la unificación religiosa, no es sino una estrategia diabólica promovida y sustentada por el mismo espíritu del Anticristo. En nuestro tiempo, el personaje que más ha promovido el ecumenismo es sin duda el ya fallecido Papa Juan Pablo II, el cual estableció relaciones y vínculos con los líderes de las principales religiones del mundo. Aquí lo vemos, por ejemplo, con un líder musulmán, también con los budistas y aquí con rabinos judíos. Juan Pablo II participó en todo tipo de ceremonias paganas, en su afán de promover el ecumenismo, como lo vemos aquí con cardenales y obispos, presenciando una danza ceremonial con adoradores del dios Shiva en la India. En esa ocasión, recibió una marca en la frente de parte de una sacerdotisa de Shiva. Para entender este gesto, hay que recordar que en el ocultismo la parte de la frente donde fue marcado el Papa se conoce en el mundo del ocultismo como el tercer ojo, el cual supuestamente una vez abierto produce poderes psíquicos o extrasensoriales. A Shiva se le conoce también en la India como el destructor y se le asocia siempre con serpientes, mientras que para los masones es conocido como el Señor de la Muerte. Después de su viaje a la India, el Papa invitó a este sacerdote hindú a que celebrase su rito dentro del santuario de la Virgen de Fátima. Obsérvese la marca en la frente del así llamado tercer ojo, mientras que al fondo se aprecia el ídolo de la Virgen de Fátima. Aquí tenemos al mismo sacerdote con unos peregrinos hindús, celebrando su rito sobre el altar de la Iglesia Católica de Fátima. Ahora, el sacerdote inviste con un manto hindú que tiene escritos versos del Bhagavad Gita por todas partes al sonriente rector de la Iglesia de Fátima. Después, hizo lo mismo con el obispo de dicho lugar, quien lo acepta gustosamente. Este evento no pasó desapercibido para muchos católicos, como lo muestra el encabezado de esta editorial católica, y que se titula Reporte de profanación hindú en Fátima. El suceso no pasó a más, ya que como en toda estructura religiosa, cuando la jerarquía de arriba decide algo, los fieles o adeptos no pueden hacer nada al respecto. Un gran paso a la unificación religiosa, promovido por Juan Pablo II, tuvo lugar en octubre 27 de 1986 en Assisi, Italia. Allí unió a todos los líderes de todas las religiones del mundo para que supuestamente oraran por la paz mundial. Asistieron indígenas de Norteamérica, fumando su pipa de la paz ritualísticamente, el Dalai Lama, espiritistas, chamanes, protestantes, hindús, y cuando pasaron al micrófono para hablar, el Papa afirmó que todos oraban al mismo Dios.